Agradezco mucho a Sonacampo, a la Asociación del Limangus y a quienes nos han tenido la gentileza de invitarme a participar. Yo lo que quiero contar son algunas experiencias de cosas que por ahí no son tan, no están tan presentes en el día a día, pero que nos están llevando a pensar los modelos ganaderos que se nos van viniendo, que nos van ocurriendo. Se habla aquí mucho de la ganadería que viene. Yo creo que es importante hablar de cuál es la ganadería que viene, que se nos viene. En muchos casos puede ser a pesar nuestro. En el mundo están ocurriendo cosas en la ganadería que en otras épocas en la Argentina ni las pensaríamos, y hoy estamos insertos en un escenario de una ganadería global que es bastante competitiva, que requiere de algunos productos y algunos componentes y una estructura del producto que no necesariamente la teníamos tan presente una década atrás. Esto de empezar a hablar de cada vez más de la carne que del novillo, de la carne, la carcasa, la res, el rendimiento carnicero, no solamente el rendimiento al gancho, es bastante novedoso para los últimos años. ¿Por qué? Porque la tendencia a producir más kilos por novillo y por animal nacido está presente en el mundo y Argentina es arrastrada por ese lado. Ya no alcanza con hablar de exportarle a China solamente, de hablar solamente del concepto de vaca china. Y se nos viene esto de encima de hacer las cosas con más eficiencia. Mirar la eficiencia de la conversión de los insumos. No solamente hablamos de la conversión clásica de cuántos kilos de pasto podemos producir en un potrero y convertirlo en kilos de novillo o en kilos por hectárea, sino acá hay que hablar de conversión de insumos de aquellos que participan en la dieta del feedlot o del corral, corrales que se vinieron a instalar y se quedaron ya para prácticamente modular el formato del negocio ganadero, porque ya es muy difícil hablar de carnes pastoriles o carnes mixtas. Hoy ya, nos guste o no, hay un componente de esa cadena muy central al negocio de la carne. E incluso, hasta para producir carne de animal adulto, o sea, de vaca, ya incluso hay algunas características de ese producto que hace 4 o 5 años o 6 años lo llamábamos simplemente vaca china. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema del RFI? O sea, ya vamos entendiendo que la cuestión del rendimiento carnicero, ahora la vamos a explorar un poquito más, pareciera ser algo que nos está llamando a producir más cantidad de kilos por animal, que rindan más carne y que la carne sea competitiva y que sea buena o aceptable para competir en los mercados de calidad de carne y no en los mercados de cantidad. El mercado de cantidad, de grandes volúmenes, y probablemente nos resulten bastante difíciles de abordar porque, claro, competimos con actores muy grandes como puede ser Brasil. En el caso de las carnes de calidad o un poco más de calidad, ya es más fácil discutir si Argentina tiene allí un espacio o no. Y aparecen estos lenguajes de la genética vinculada al rendimiento carnicero, de la genética vinculada a la eficiencia de conversión. Para entrar directamente al tema de la eficiencia de conversión desde la genética, muchos de los que están acá ya deben conocer este tema, pero desde hace ya más de una década, con el advenimiento de algunas tecnologías que permiten evaluar a los individuos en consumo, el consumo individual de animales en grupo, y hacerlo de una manera relativamente accesible económicamente, como es de usar comederos electrónicos, uno puede empezar a buscar en un grupo de animales aquellos que son más eficientes en la conversión, pero mirando más que la conversión de alimento a carne, en eficiencia de conversión, mirar un atributo que se llama consumo residual o residual de consumo. Eso por un lado, que después lo voy a expandir un poquito más. Pero para empezar por esta cuestión que primero nos preocupa, que es
la cuestión del novillo pesado, hoy que está prácticamente en la boca de todos nosotros, el novillo de 500 kilos, de 550, algún productor llegando a 600 kilos, 450 era la meta hace algunos años y ahora nos está quedando un poco escaso. Créanme que en el 2020 todavía hablábamos de si era factible generar un novillo que fuera pesado, pero que convirtiera bien. Para los que no ven esto acá abajo, dice 11, 12, 13, son kilos de alimento por kilo de res ganada. O la línea que se muestra aquí al medio, que habla de 7,4, 8, conversión de kilo de materia seca por kilo de aumento de peso. O sea, podemos ver en este ejemplo que producir animales de alto peso a la faena no necesariamente puede ser un despilfarro de alimento. El mundo lo sabía, el mundo lo sabe. No se habla de novillos de menos de 500 kilos y se habla mucho de la conversión 6-1 o 7-1 en los feedlots del mundo. A nosotros nos costaba todavía entender esto y siempre tememos que el novillo argentino, por ser más liviano, colapse en conversión tempranamente y nos dé índices de conversión de 10-1, de 11-1 y se nos sobreengrase. Bueno, hay mucha información que ya muestra que no necesariamente eso es así. Podemos tener dentro de nuestra genética, de nuestros novillos clásicos británicos, oportunidades de hacer animales pesados en corrales, por ejemplo, con 123 días, como dice ahí, o más de 3 meses o 4 meses de engorde, sin colapsar en aumentos de peso promedio, sin comprometer necesariamente mucho la conversión y, por supuesto, ganando en rendimiento al gancho. Bueno, entonces, esto es lo que va diciendo muchos de los trabajos que se han ido haciendo. Piensen que, nuevamente, cuando se hacía esto, estábamos tratando de discutir si Argentina podía tener un espacio en el negocio internacional de la carne, ofreciendo carne de animal con más calibre de músculos, porque las carnes de calidad que se comercializan en el mundo no son del bife chiquito clásico del novillo nuestro de 350 o de 400 kilos, no existe eso es consumo interno. El mundo comercializa calibres grandes, bifes grandes, animales de 500 kilos, pero jóvenes, carcasas de ese tipo. Bueno, en este ejemplo, continuando nuevamente, entonces, ya mirando a la carcasa del lado adentro, ¿qué hay de interesante? Y que si uno hizo las cosas más o menos bien, podría lograr algunos engrasamientos intramusculares aceptables, como las dos columnas acá de la derecha, sin perder eficiencias. Por ejemplo, un animal de 24 meses, llegar a tener 5% de grasa intramuscular, ya habla que es un animal que califica dentro de las categorías de calidad como las que son de tipo choice para arriba, o sea, carnes de calidad. Con áreas de bife aceptables, 70 centímetros cuadrados, no son una locura, pero son aceptables desde el punto de vista del negocio de los calibres de novillo pesado. Y acá hay una línea que dice fuerza de corte, cuánto me cuesta cortar esa carne, y esto desmistifica esto de que el animal más pesado puede ser más blando o más duro, que el animal más liviano. No necesariamente es así, excepto que como en este caso tenga ya 30 meses, entonces ya este es un poquito más duro, cuesta más cortarlo que los que son faenados con 15, 18 o 24 meses. Entonces eso también es información que para el mundo no es nueva, para nosotros un poco ratifica que tenemos genética y capacidad para producir animales pesados de buena eficiencia de conversión y de muy buena calidad de carne. Acá hay otro trabajo parecido que hace lo mismo. O sea, yo no voy a avanzar en contar todos estos trabajos de edad a faena, tolerancia o resistencia al corte. Es todo lo mismo. O sea, fíjense que acá hay animales de 530 kilos como peso final, después de haber estado 170 días de corral, con ese quilaje de salida, engorda o termina con la misma dureza o terneza que animales muy livianitos a la faena con 320 kilos. Y lo mismo que el que tiene algo más de edad y que tiene más quilaje, nos da la oportunidad de calibres más grandes, músculos más grandes y mayor rendimiento al gancho.
sin exagerar, por ejemplo, los engrasamientos. O sea, a veces ha sido mucho nuestra sensación de que un animal de 500 kilos en un corral va a estar pasado de grasa. Si hicimos las cosas más o menos bien, estos son los milimetrajes, por ejemplo, de trabajos que repiten a veces lo que dicen algunas experiencias de campo frecuentes con los biotipos comerciales nuestros. Ustedes me pueden decir, no, pero yo veo mucho animal sobreengrasado en algunos campos porque el biotipo está todo bien. El biotipo es en parte responsable de ese problema, pero más responsables somos nosotros probablemente con la cría del ternero, la recría posterior, sobre todo la recría postdestete, en comprometer el crecimiento del animal y a veces obligarlo a terminarse y engrasar temprano. Esto es un repaso nada más de temas que hacen a esto del rendimiento y de la conversión, para después irlos juntando a todos en los otros aspectos que nos interesan puntualmente. Fíjense que en este ejemplo, ¿qué hay acá de interesante? A veces hemos dicho que la cantidad de días de corral empieza a comprometer esto de la conversión, y el animal, cuanto más pesado es, más compromete la conversión, entonces nos preocupa mucho eso. En este trabajo nosotros empezamos con animales de 300 kilos o de 400 kilos el engorde, y por ejemplo en el extremo, acá hay un grupo de 415 kilos que estuvo 145 días, pero también del mismo 111 días, y allá lo mismo, los que empezaron con 300 kilos, o sea, 100 kilos más livianos, la misma cantidad de días. Y acá ocurre una cosa interesante. Si miramos esto, es difícil de manejar el puntito este. Fíjense que de acá para abajo, esas barritas celestes van cayendo. ¿Qué quiere decir? Que el índice de conversión, la cantidad de alimento que se destina a cada kilo de res que se genera, va mejorando, no empeorando con los días de corral en promedio. Fíjense que convierte peor el de 54 días que el de 111 días. Y recién empeora cuando voy a los 145 días. Acá pasa lo mismo con el pesado, o sea, ese índice de conversión es más, digamos, dependiente de la cantidad de días y no necesariamente peor con la cantidad de días de corral. Intuitivamente diríamos, tendría que empeorar linealmente. Después podemos discutir por qué no es así. Sí, todo quiebra y se complica cuando ya los animales, en este caso, llegaron a 600 kilos y estuvieron 145 días habiendo empezado con 400 kilos. Entonces ahí ya, en este biotipo, en este modelo, todo venía ganando eficiencia hasta el día 111 en promedio y después empeora un poquito cuando los retenemos hasta los 145 días, sin necesidad de que estos sean peores que aquellos en esa eficiencia. O sea, 600 kilos y 500 tuvieron el mismo proceso de quiebre. O sea, la que define en realidad el momento de quiebre es la cantidad de días de corral, pero no necesariamente 100 días es peor que 80 días. ¿Se entiende esto? ¿Y quién es el responsable de todo esto? Bueno, ¿por qué la eficiencia puede ir aumentando con la cantidad de días de corral hasta el día 100? Y puede ir aumentando porque va ocurriendo un proceso que se llama transferencia carcasa. O sea, una vez que el animal ha construido muchos de estos compartimentos, que son los órganos y muchos de estos tejidos, la participación relativa de esos órganos en el peso total del animal es menor. Entonces, como la participación es menor, pues ya no crecen tanto, toda la energía sobrante o la que le sobra más allá del mantenimiento de la masa corporal va a carcasa y por eso la transferencia carcasa aumenta y aunque el animal es más pesado y está más días en el corral, hasta ese día 111 que ustedes veían en el ejemplo, la conversión es muy buena e incluso mejor que los que están poquitos días. Pero cuando vamos mucho más allá de esos 111 días en este caso, o 120 si quieren, ¿quién estalla la conversión? ¿Quién la compromete? El costillar, el asado. O sea, el que realmente provoca el cambio de la eficiencia de conversión es el engrasamiento masivo del arco costal. Entonces vamos engrasando el animal, pero hay un momento en que empieza a engrasar todo el arco costal, toda la cobertura dorsal, se expanden los espesores de grasa dorsales, entonces se duplicó la participación del arco costal o del costillar, digamos, y el vacío en
en la res. Y ahí sí ya evidentemente, con este biotipo, ese animal, hemos encontrado un lugar de quiebre donde ya la conversión nos estalló. Pero fíjense el margen que nos da de trabajar dentro de hasta los 145 días, o si quieren 120 días, 4 meses y medio, bien, antes de discutir si era muy livianito al inicio, si era más pesadito. Hay muchas preguntas interesantes que surgen de mirar estas cosas. Entonces aparecen ecuaciones y modelos, que yo no lo voy a discutir acá a cada uno de estos, pero es todo lo que mucho del escenario actual, de la discusión de dónde ponerse y cuál es el momento de quiebre para tener los mejores aumentos de peso, los mejores aumentos de carcasa y los mejores composiciones del engrasamiento, ya empiezan a ser interesantes. Y lo que uno desearía ver es justamente el laburo que están haciendo algunas empresas y algunos productores de este ejercicio de tratar de enterarse mejor de qué es la carne, qué carne estamos produciendo, qué rendimiento, y no solamente qué rendimiento al gancho, ese rendimiento simplemente de res sobre peso vivo, sino cuál es el rendimiento efectivo de despostada y qué atributos carniceros tiene esa carne. Entonces esto empieza a encontrarse ya como una discusión y una preocupación, interés de muchas empresas. Con algunas de estas empresas hemos hecho este trabajo de desarmar carne. Acá hay un ejemplo, yo les digo, este grupo de animales cortó en góndola 82% de carne. Esto es muy bueno, esto es excelente, o sea, cortar de una res 82% de carne es un muy buen rendimiento carnicero. Entonces, ahí empiezan algunas señales donde el sector está mirando más allá del peso vivo. Acá hay otro ejemplo, también hecho con estos establecimientos que han hecho faena de novillos y nos han dado la oportunidad de medir relaciones. O sea, es muy probable que ustedes me digan, yo no puedo saber el rendimiento carnicero de mis novillos porque nadie me da toda la despostada y todos los cortes de góndola, pero hay indicadores, por ejemplo, el área de ojo de bife, del cual hablamos mucho, que es un interesante indicador bastante alineado con las expectativas de rendimiento carnicero. En este caso, el rendimiento carnicero de estos novillos, después de haber hecho todo el laburo de medirlo, se hizo simplemente la relación del cuarto pistola, o sea, del cuarto posterior del animal, con el peso de la res. O sea, ¿cuánto de cuarto pistola es de la res? Por ejemplo, el 35%, el 34%. Y fíjense que el rendimiento del cuarto crece sustancialmente con el incremento del área de bife. Ustedes me podrían decir, pero si somos observadores, acá arriba hay como que la curva se plancha, ¿no es cierto? O sea, ya mayor área de bife no muestra mucho más rendimiento del cuarto pistola. Es cierta esa observación, pero estamos hablando de áreas de bife que están en las áreas de los 90 centímetros o de los 85 para arriba, cosa que el novillo argentino todavía no ofrece en general. O sea, acá esto lo ofrece algunos biotipos o algunas razas, pero el novillo nuestro está muy por acá abajo todavía. O sea que las posibilidades de mejora de rendimiento carnicero por mejoramiento de indicadores tan simples como el bife son todavía muy importantes. ¿Se entiende esto? O sea, nuestro novillo clásico está en los 70, 72, 65 centímetros de área. Estamos todavía con animales bastante pequeños en su musculatura, en su índice de muscularidad. Las razones por esas pueden ser muchas. Nuestra necesidad de tener biotipos muy moderados, más bien chicos en el caso de la vaca. No hemos sido incentivados a producir más carne por animal, sino animales livianos a la faena, todo lo que le podamos encontrar. La realidad es que el novillo nuestro, yo dije primero, ¿tiene potencial para producir más kilos? Sí, lo mostré en esos ensayos de novillos simplemente novillos británicos con modelos comerciales. Esto también es un modelo comercial. Lo que tiene acá es un biotipo de una raza mucho más expresiva en lo que es este rendimiento total de carne, pero fíjense la curva que puede llegar a desplegar. Aún dentro de la misma raza podemos tener animales de 70 centímetros y animales de más de 100 centímetros cuadrados de área de bife. Hay mucha oportunidad en estos modelos de crecer en cantidad de carne sin necesidad de cambiar el biotipo o cambiar el tamaño total del animal. Eso se llama índice de muscularidad. Y así hay muchos de estos ejemplos. O sea, estamos trabajando con varios productores en esto de calificar
en este caso vaquillonas, livianas, pesadas, llegan hasta los 600 kilos. ¿Cuánto es el rendimiento de carne? Fíjense los rendimientos al gancho que algunos productores de esto están encontrando, ¿no es cierto? ¿Y esto se puede encontrar solamente en esa raza? No, en todas las razas existe esta dispersión. Hoy estamos trabajando también con productores de Angus que empujan esto hacia la derecha, o sea, más rendimiento de res y que corten más carne. Ahora, este laburito de medir cortes carnicero en carnicería y no es fácil, por eso que es interesante mirar los números cuando alguien los tiene y empezar a ver si yo tengo alguna oportunidad de indicadores indirectos, como era eso que yo mostraba de un área de bife, medida ecográficamente eventualmente, poder llegar a predecir o a dimensionar dónde estoy parado. En este caso mirábamos, bueno, excesos de engrasamiento en sí. Fíjense que acá hay grasas de descarte, en vaquillona, en una raza que diríamos, pucha, no es muy engrasadora. Guarda, que no siempre es así. Acá tenemos un modelo donde se ha pasado de grasa de cobertura y grasa de despostada en la carnicería. Otro ejemplo, lo mismo con novillos, buscando que tal vez no se nos pase del 12-15% la cantidad de grasa de despostada, y mirando bien de quién son hijos, de dónde provienen estos novillos que cortan 63-62% de res y que están con rendimiento de 80% en despostada. Acá hay otro ejemplo de cruzamientos F1. O sea, yo lo que estoy tratando de contar es que la cuestión del rendimiento carnicero y del rendimiento de res ya pasa de ser una anécdota, de una cosa de interés de algunos, para estar un poco en la cabeza de muchos, de cómo hacemos más carne, y créanme que esto ya está instalado en los frigoríficos, o sea, mirar un poco a través de los escáneres que tienen los frigoríficos grandes, escanear carcasa, no solamente rendimiento al gancho, sino qué probabilidad y qué predicción hay de despostada de esa carne, qué calibres de músculo para ver a qué mercado se destina. Acá hay más ejemplos, ¿no es cierto?, de individuos donde hubo que hacer nuevamente todos los cortes para ver, en definitiva, dónde hay ya una señal de sobreengrasamiento. Estos números que están en rojo aquí, 12, 14%, ya son señales en el mercado interno de sobreengrasamiento o de exceso de grasa de descarte, de trimming, digamos, de la grasa, pero no necesariamente es así para el mercado internacional. El mercado internacional acepta un poco más de grasa que nuestro mercado interno en lo que es la grasa de cobertura. ¿Y por qué insisto yo tanto con esto? Fíjense que yo lo muestro siempre, esto algunos seguro ya me lo han visto, pero para mí fue muy gráfico este ejemplo de una carnicería allá en La Pampa, donde esta gente faena animales de igual quilaje allá arriba, 450, prácticamente parecidos, pero el primero de la derecha habla de 90 centímetros cuadrados de área de bife. Ese bicho rindió 65% al gancho y cortó 80%, 81% de carne efectiva de góndola desarmada en la carnicería de esta gente. Hacen la carne y la faenan en su carnicería, la venden. El novillo 3, más clásico argentino, el novillo clásico nuestro británico, parecido en kilos finales, pero algo menos de área de bife, igual 66 centímetros, yo dije no está tan mal, 57 rendimiento al gancho, un buen rendimiento, pero cortó 75, o sea, hay algo más de hueso, y probablemente un poquito más de grasa. Ahora, cuando se le pone plata, se le pone los números económicos a cada uno, el primero vendió 23% más de plata, o de carne en plata, que el tercero. No es menor esa diferencia, 23% en el primero respecto del tercero. Y eso está medido en plata, no importa de qué momento, fue hecho en el 2021, pero es lo mismo. O sea, y hoy todavía está más presente eso. Entre aquel y este hay 23% de diferencia en plata ingresada en la carnicería. Entonces, esa diferencia de rendimientos, tanto al gancho como carnicero, hacen que el primero haya cortado de cortes minoristas 218 kilos y el último 177. Entonces, ¿a dónde va el mundo? El mundo va buscando aquel tipo de animal que sea mucho más eficiente en todo lo que hace, aún pesando lo mismo o no modificando sustancialmente el peso adulto. Y eficiencia no es solamente en conversión, sino en cantidad de carne por animal que anda caminando
por kilo vivo. Y este es el otro componente que se nos está viniendo en los últimos tiempos, que es esta discusión de más carne, más calibre, más rendimiento, pero dame algo de marbling o marmoreo. Marmoreo es esta discusión, y esto está teniendo, para algunas plantas de faena, un interés creciente. ¿Por qué? Porque encuentran más mercado, o un mercado de algo más de valor, para las carnes que prometan más marmoreo. Entonces me puede decir, ¿dónde sacaste estas fotos? Estas fotos son de esas vaquillonas que yo mostré, que pesaban 500, 600 kilos, que eran limangus, incluso el limango, que es un poquito más magro probablemente que los otros. Cuando vamos a la suficiente cantidad de días de corral, fíjense que estas imágenes son del tipo prime, del tipo de cuota americana. O sea que todas las razas y todos los biotipos nuestros, excepto que estén muy en los extremos, pueden generar atributos de buena calidad para como la percibe el mercado global, a la calidad que es marmoreo, y no necesariamente una excesiva cantidad de grasa dorsal. Ahora, yo le dije, bueno, todo eso asociado al rendimiento carnicero, y ahora discutime esto del RFI. Yo le dije, le hablé de la eficiencia de conversión, y yo dije, bueno, vamos a hablar ahora de la eficiencia de conversión medida desde un atributo que no cambie el biotipo, porque ¿cuál es el riesgo de elegir animales que convierten mejor? ¿Quiénes son los mejores conversores? Los más jóvenes y los de mayor frame. O sea que si uno elige por conversión solamente, arrastra hacia la magrura, o sea, se va hacia animales de madurez más tardía y de mayor peso. O sea, nos iríamos con ese riesgo. En cambio, si ese ejercicio lo hacemos con lo que se llama esto del consumo residual, que en el fondo es medir la diferencia entre lo que uno esperaría que un animal coma en una situación de alimentación así a corral, no necesariamente de una dieta de alta energía, al contrario, una dieta más bien de tipo de recría, tiene que tener un 70% de fibra o parecido. No es una carrera de ganancia de peso, sino de ver cuánto ese animal y con qué eficiencia hace, con qué consumo logra lo que esperamos que logre. Supongamos, si yo tengo un animal que come 10 kilos de materia seca para hacer 1 kilo aumento de peso, y yo espero que haga 10-1, el consumo residual es 0. Coincide con lo que yo espero que haga. Si ese animal, en vez de comer los 10 que yo espero, come 9, su residual es -1. 1 kilo menos de lo que yo esperaba que coma para hacer ese kilo por día. Eso se llama consumo residual. Y eso es un atributo ligado directamente a la eficiencia de conversión, pero que no altera, no modifica o es independiente del peso adulto, del aumento de peso y de los otros atributos que no queremos alterar. Esto es lo que dice la bibliografía. Esto dice que animales de bajo RFI, o sea, negativo, tendrían que tener agrupados, yo los promedio, el mismo peso final o inicial que los de alto RFI. Los que tienen valores positivos de RFI comen más de lo esperado, no deberían ser ni más livianos ni más pesados. Y tampoco el aumento de peso debería ser distinto, pero sí tendrían que ser lógicamente diferentes en consumo, donde algunos comen más que lo esperado justamente en un 15-20% más y los otros menos. Y lo mismo en eficiencia de conversión. Esto es lo que yo les vengo diciendo. Estos son datos de pruebas que vienen ocurriendo en la Argentina desde hace ya 5 o 7 años en distintas razas, que lo que se está evaluando por ahora son toros con una expectativa de heredabilidad moderada de este carácter, 0,28, 0,32, 0,30. Y esto es lo que estoy diciendo. Si yo espero que coman lo mismo que hacen, el residual es exactamente 0, ¿no es cierto? El animal estaría acá, no sería ni espectacular ni ineficiente. Haría lo que yo espero que haga. Estarían los que hacen las cosas con más eficiencia, o sea, comen algo menos de lo que yo esperaría linealmente que hagan, y están los que no son los mejores conversores, tendrán otros atributos que también los hace eventualmente elegibles o interesantes. Ese es el concepto de consumo residual. Y fíjense lo que yo les decía, el consumo residual o el RFI no está alineado al aumento de peso. Los más consumidores, que están acá abajo a mi derecha, o de este lado, no necesariamente son los que más aumentan. O sea, yo dije hoy,
El RFI o el consumo residual es un atributo independiente de la ganancia de peso. Y esto es lo que nos muestra esta prueba. Ahora, acá hay un promedio de aumento de peso. Están los que aumentaron más de 1,4 kg y los que aumentaron menos que eso. Hay un grupito interesante, que es aquel de allá arriba, el cuarto arriba a la izquierda, que aumentaron más que el promedio y tuvieron un consumo inferior, por debajo de cero. Es un grupito de animales interesante para ver quiénes son y cómo se comportan fenotípica y genéticamente. Y así aparecen los establecimientos que están evaluando esto. Acá hay listados de animales, de reproductores, que tienen valores negativos, positivos, no vamos a entrar en esto, pero que ya van viendo qué va pasando con esto de estos indicadores de eficiencia. En este grupo, por ejemplo, yo promedié de esta empresa, del año 2022 al 2024, todas las pruebas, las evaluaciones que hizo, más de 540, 539, están promediando los negativos y los positivos. ¿Qué decía la bibliografía? Decía que no iba a haber diferencia entre el peso vivo final, y evidentemente no la hubo. Tampoco había diferencia entre ambos grupos en el peso vivo inicial. Tampoco debía haber diferencia en aumento de peso. Fíjense que los aumentos de peso de los dos grupos son iguales, no se separarían. ¿Qué es lo único que los separa? El consumo. Los de aquel lado comieron menos que los de este lado. O sea que aquellos fueron más eficientes que estos para aumentar tener el mismo aumento de peso. Sí, listo. Espesores de grasa y de carcasa y tamaños de carcasa lo mismo. O sea, no se verían alterados los atributos de carcasa, rendimiento carnicero, engrasamiento, grasa intramuscular, grasa de cadera, indicadores de rendimiento del animal por haber actuado de uno de los dos lados. O sea que es interesante encontrar quienes prometen igual carcasa que los otros, igual rendimiento, igual engrasamiento, pero que lo hagan con algo menos de comida. Entonces esto es interesante porque apunta a los dos atributos de la ganadería que se viene. La eficiencia de conversión, pero a su vez más carne y si es posible sin comprometer esos atributos de calidad como el engrasamiento intramuscular. Acá hay otro ejemplo, este es un promedio que yo hice de todas las pruebas que se hicieron en el país hasta el año 2024, digamos, juntando las pruebas de las distintas razas que iban evaluando, y pasa lo mismo, o sea, no se diferencian en los atributos de producción y crecimiento, sí se diferencian en los índices de conversión y consumo. Acá hay más datos, y acá nuevamente las fotos de las nubes, de las cosas que no deberían alinearse por más que ese diferencial de consumo sea negativo o positivo. Cosa interesante a seguir viendo, o sea, digamos, en todas las pruebas nosotros estamos tratando de ver esto. Si los reproductores que aparecen como más eficientes, tanto machos como hembras, ordenan este tipo de patrones o no. Si no los ordenan, quiere decir que estamos bien, que estamos en un modelo bastante independiente y podemos seleccionar por ese carácter sin comprometer a los otros que también nos interesan. Estos son pruebas en otra empresa que también ha incorporado comederos, ya no son Limangus, sino estos ya son Angus. Lo mismo, ¿qué decía la bibliografía? Que podía haber un 17-20% de diferencia en eficiencia de conversión. Eso es lo que está pasando. Y lo está mostrando la casuística argentina, no la bibliografía internacional. Acá también, interesantemente, con esta empresa, nosotros estamos haciendo un ejercicio, no solamente de RFI, el de diferencial ese de conversión por consumo, sino el de residual de ganancia de peso y un índice muy interesante que es el índice combinado de ambos. ¿Por qué? Porque si yo encuentro los animales como estos de arriba, que tienen un índice diferencial de RFI negativo, o sea que son más eficientes que lo esperado, y a su vez tienen un índice de ganancia de peso que los hace más eficientes en ganancia de peso que lo esperado, cuando combino ambos empiezo a encontrar animales muy interesantes, eficientes en conversión y eficientes en ganancia de peso. Entonces me permite borrar los extremos. No necesariamente el mejor de todos es el que tenga el número más negativo o el que tenga el más positivo de este lado, porque permite ese tipo de indicador combinar ambos atributos. Y así podemos encontrar en todas estas empresas ese tipo de ejercicio, de buscar caracterizar genética, mirando cuestiones de rendimiento carnicero, de eficiencia de conversión y la convergencia de ambos atributos. Yo le voy a mostrar finalmente un ensayo que hemos terminado hace poquito en Anguil,
donde yo me ponía en la situación de decir, bueno, ¿qué pasa con el novillo? Vamos a suponer que tomo un grupo de novillos, les hago este ejercicio de evaluarlos a los 210 kilos de peso vivo, al año, lo estoy evaluando como si fuera a evaluar a los reproductores, los agrupo, hago los dos grupos, aparece lo que dice la bibliografía, unos comen menos y otros comen más, no cambian los otros atributos de carcasa, ni el área de bife, ni el engrasamiento, ni la grasa intramuscular de esos novillos, de esos novillitos en ese momento, los mido como si fueran la medición de los reproductores, y después voy al año, cuando los encierro en un corral, para engordarlos directamente a corral, hasta los 540 kilos, 539 kilos, los vuelvo a agrupar como estaban inicialmente y me fijo qué hicieron esos animalitos. Lo que dijeron que hacían cuando yo los medí como novillito, ¿lo repiten ahora en el engorde? O sea, ¿son eficientes como yo presumía que tenían que ser cuando los evalué? ¿Se entiende esto? Y ahí no tenemos un tema de heredabilidad, pues son los mismos animales. Bueno, justamente lo que pasó, el grupito de RFI negativo que habían tenido mejor conversión, ofrecido ese concepto de mayor conversión cuando eran jóvenes, fueron los que mejor convirtieron en el corral. Y los otros, los que tuvieron la conversión un poco peor. Esto le interesa muchísimo a un feedlot o a alguien que hace alimentación buscando eficiencia de conversión. Que si consigue reproductores que son RFI negativo, que tienen un índice interesante desde ese punto de vista, además de todos los atributos, ¿qué hacen sus hijos luego en un corral o en un engorde? Porque el tema está ahí. Bueno, esto lo que quería probar es si con el mismo individuo, para lavar el defecto eventualmente de la heredabilidad, se repetía y el 89% de los animales, el 90%, se alineaban solitos en cada uno de los grupos, o sea, no había que hacer ninguna cosa rara para encontrar a qué grupo pertenecía cada uno. Esto es único, no existe en otro lado acá en Sudamérica. Y lo mismo hicimos para mirar las cuestiones de carcasa, toda la composición de carne. Fíjense que acá no hay diferencia estadística de ninguna especie, o sea, las composiciones de la carcasa de esos novillos fue idéntica. Y el peso final, el peso inicial, en lo único que se diferenciaron es que unos fueron mejores conversores que los otros. Y yo hoy le dije que teníamos este novillo eficiente en una punta, y acá más el clásico argentino, que uno nos ahorraba 23% de plata. Si yo eso lo pongo juntito y digo, bueno, si el primero es más eficiente, quiere decir que por cada kilo de corte minorista, por cada kilo de góndola, como se ve ahí abajo, aquel en la parte nada más que de corral, donde estuvo 90 días en el corral y aumentó 1,350 kg, el más carnicero comió 10 kilos de materia seca por cada kilo de corte de góndola que pusimos en la góndola. El segundo acá, que dice número 3, gastó 15 kilos, no 17, por la combinación de los factores. Y solamente la tapa de corral, por la diferencia en carne, uno usó la misma cantidad de alimento que el otro, pero uno lo destinó más eficientemente al corte minorista que el otro. 10 contra 15. Eso es que el primero hizo el mismo corte minorista de góndola con el 67% de lo que lo hizo el segundo. Hay mucha plata ahí en alimento, hay mucha plata en alimento, 67% de uno respecto del otro. Y ahora permítanme este ejercicio, que es lo que algunas de estas empresas están muy obsesionados en encontrar aquel animal con este atributo. O sea, no solamente sea eficiente carnicero, sino que a su vez sea un buen conversor, porque existen de estos bichitos. Fíjense, si yo hiciera este juego, le pongo un -1 a menos 1 kilo de lo esperado, y versus al otro que le doy 1 kilo más de lo esperado. El primero entonces es carnicero, pero además es eficiente en conversión. Y el segundo no es un campeón en carne y tampoco es un campeón en conversión. Si yo hago toda esta cuenta, el primero en el corral convierte 8-1, o consume 8 kilos, el otro consume 10, el primero convierte a 6,1 y el otro casi a 8, 7,6. ¿Qué significa la diferencia por kilo de corte minorista? El 50%, dice ahí para los que no ven, 51%. O sea, el primero, si combina esos factores, o un poquito de ambos, es mucho más eficiente en todo.
en la conversión a carcasa, en la conversión a carne, en el uso de los recursos, y piensen en la discusión actual que a veces nos enloquece en esto de las huellas de carbono y las huellas de la ganadería, hacer el mismo kilo de carne de góndola con el 50% de uno respecto del otro. No digo que hagamos eso como modelo, probablemente sea difícil, pero no busquemos el 50, busquemos el 80. Ya es muchísimo de diferencia. Ahorrar un 20% de alimento en el negocio es mucho de todas las miradas que puedan tener, las económicas, las físicas, las ambientales. Entonces, por eso que entusiasma tanto a la ganadería actual en mirar estas cosas. Yo creo que la ganadería que se viene tiene todos estos condimentos. Es una ganadería que necesariamente va a estar discutiendo mayor quilaje, mayor peso de las carcasas, mayor peso de los cortes, más equilibrada en el engrasamiento, o sea que no se nos pasen de grasa. Vamos a tener que administrar eso, no tenemos tiempo para hablar de efectos de las dietas sobre esto, que créanme que las dietas no solamente afectan, la composición de las dietas afectan solamente la conversión a kilo vivo, afectan la conversión de la carcasa. O sea, a veces los componentes de la dieta y los ingredientes de la dieta condicionan también la composición de la ganancia de peso. No es lo mismo procesar el maíz que no procesarlo para discutir la ganancia de peso al final. Podemos tener diferentes tipos de engrasamientos por esa situación, diferentes engrasamientos intramusculares. Entonces, ya cuando hablamos de más días de corral de 100 días, cuando estamos hablando de engordes largos, todas estas cuestiones empiezan a tener relevancia. Y no son únicas de Argentina, la está discutiendo el mundo. Yo vengo hace un mes de Estados Unidos donde esto era central. Cómo hacer más kilos de novillo sin entregarse el engrasamiento excesivo, pero a su vez que la carne sea por una producción eficiente, de conversión, y la gran discusión está ahí. Los uruguayos piensan lo mismo, los paraguayos quieren hacer algo parecido, los brasileños a su escala y con sus biotipos, que son los Nelores, no quieren alejarse de esto. Entonces los argentinos, para encontrar diferenciación y encontrarle precio al producto, y tenemos que estar enterándonos y mirando estos componentes de esta ganadería que es un desafío hoy, es la ganadería que viene. Gracias. Aníbal, espectacular. Muchas gracias. Nos dejaste algo de tiempo para algunas preguntas, así que me imagino. Yo voy pasando el micrófono. Hola Aníbal, muchas gracias por la excelente investigación. A mí yo lo que quería aprovechar para consultarte es qué proporción de individuos tienen esta característica en una población, si son excepcionales o no. Y te agrego una pregunta más. Estos mismos individuos en una recría pasto, porque todo esto está hecho en corrales y en la etapa final, ¿se comportarían, tendrían la misma performance? Para ir pensando también en la cría y en todo el ciclo completo, ¿no? Correcto. Estos son mediciones, la deficiencia de conversión, son mediciones hechas en situaciones de corral con dietas muy parecidas a los pastos de alta calidad. Porque yo dije tienen 70% de fibra. ¿Qué quiere decir eso? Que una dieta con 70% de alfalfa molida o de rollo de alfalfa se parece mucho a lo que sería un verdeo de alta calidad. ¿Qué estamos buscando en esto? Que se exprese crecimiento, que se exprese la genética, arriba del kilo por día o cerca de los 800 gramos por lo menos. No sé si viste que algunos datos hablan de 800, 900 gramos, no necesariamente un kilo 400 como eran los primeros ensayos. Que se exprese la genética, o que tenga una potencial de expresar el animal su crecimiento y no explicar el pasto, porque a veces decimos, bueno, tengo 400 gramos de aumento, eso explica el pasto, no explica la potencialidad del animal. Entonces tengo que tener dietas de buen crecimiento para que se exprese la genética. No tienen que ser de engorde a corral, no pueden ser de 70%, 80, 60% de maíz, tienen que ser de fibras y una composición que simularía, como te digo, a una pastura de alta calidad. Generalmente estos animales, si son reproductores, tienen que ir a situaciones de producción, o sea que tienen que estar a campo, o sea, no podemos detonarlos en un ejercicio de alimentación. Pero lo que vos decís es muy real. O sea, ¿qué estamos tratando de encontrar? Estamos tratando de encontrar animales eficientes en la conversión, en la situación más probable que les ocurra a sus hijos dentro de 2 años, que es probablemente el corral de engorde, o una situación pastoril de mucha calidad, incluso suplementada, que es lo que nos está pasando. Y hay bastante correlación. O sea, es muy difícil hablar de consumo individual en pastoreo. Por esto no se puede hacer en pastoreo, porque si no sería ideal. Entonces, ¿cuál sería el ideal? Y
hagamos evaluaciones de crecimiento en pastoreo, todo lo que podamos, involucremos en el medio en algún momento una situación de confinamiento, pero no para evaluar feedlot, no estamos evaluando feedlot, estamos evaluando habilidad del animal, desde el punto de vista genético, a expresar una eficiencia. Y por eso ese residual de consumo nos permite alejarnos de discutir eficiencia de conversión. No es mejor el que convierte 6-1, 7-1, no desde el punto de vista del individuo. Después en los promedios lo hacemos la cuenta, pero es posterior. O sea, acá lo que estamos viendo es, si haga lo que hace, aunque aumente 700 gramos por día y otro aumente 1 kilo, que si vamos a los datos lo podemos ver, veríamos que algunos, aún con 700 gramos por día y no 1 kilo, son más eficientes que los otros, porque comieron poco y fueron eficientes para ese tamaño. Entonces ahí es donde podemos cometer el error de ir hacia uno de los extremos. Yo, para no ir al uno de los extremos, sugiero, miremos el otro residual, que es el de ganancia de peso. Si volvemos otra vez a mirar las eficiencias del animal para realmente poner kilos. Pero la respuesta es, ¿sirve para la información pastoril? Sí, claro que sirve. Y no, casi que no hay otra, porque, ya te digo, a ese nivel de detalle, medir cada individuo en consumo, esto se hace una evaluación de 60 días, los animales están 60 días midiéndose consumo individual. ¿Cómo lo hacemos en pastoreo? Pastoreo le vamos a errar por un 10%, y ese 10% es la diferencia entre grupos, o sea, es muy difícil, prácticamente imposible, hacer estas evaluaciones en sistema pastoril. Uno más. Buenas tardes. Mi pregunta iba enfocada a la parte genética de todo esto. Aparecen ahora las evaluaciones genómicas que incluyen dentro de todos los parámetros, RFI, consumo de materia seca. Mi pregunta era si se alcanzan niveles de confiabilidad como para aplicar mejoramiento genético en estos parámetros en rodeos generales, sin necesidad de hacer la medición individual del RFI. Correcto, eso es muy importante la pregunta tuya. Una cosa que yo no dije es que lo que estamos mirando en el caso de RFI acá son resultados fenotípicos. Lo que yo estoy mostrando, el menos 1 kilo, más 1 kilo, menos, eso es medición pura directa, ¿no es cierto? No habla de esto de los DEPs. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer a partir de esto? Construir los DEPs, que es lo que las asociaciones están haciendo, cosechando suficiente cantidad de información de pista, o sea, de situación de evaluación fenotípica, para con la información genealógica de los individuos, construir los DEPs para RFI, para consumo, para ganancia residual. Eso, lo que tiene interesante esa información, que si uno la vincula a la genómica, puede trasladar esta información a individuos que no pasan por las pistas, que no son evaluados, y esa es la idea, porque esto es muy costoso, esto es muy lento de hacer, evaluar 50 o 60 animales por corral, por pista de 6 comederos, es un proceso lento. Entonces, la idea es justamente que la genómica lo vincule. Si vos me decís, bueno, pero yo solamente tengo la genómica, tengo una información solamente de genómica pura, o sea, no tengo la validación o el vínculo con la respuesta en mis ambientes y con mi genotipo. Entonces ahí yo sería más cauteloso, o sea, puedo usar eso, ojalá encontremos que lo que va pasando con algunas de las asociaciones que ya empiezan a hablar de datos, de DEPs, de RFI, enriquecidos por genómica, pero todavía muy tranquilo en lo que es la confiabilidad, o sea, el intervalo de confianza de los datos. Pero vamos en ese sentido, me parece, y ahí es donde realmente se va a pegar el salto. Yo lo único que por ahora tenemos que tener cuidado es no extrapolemos directamente, porque hoy, por ejemplo, te aparecería que por genómica te aparece que un animal, un toro es, no digamos de estos indicadores, pero de bajo peso al nacer, y en tus registros y en tu genealogía no es así, o al revés, puede ser este es de bajo peso y no lo ves, porque nuestras poblaciones de referencia argentinas todavía son escasas. Entonces hay que hablar de poblaciones de referencia globales, pero con mucho cuidado en la interpretación de esa información. Por eso que a mí me parece que ir mirando las dos, lo que va apareciendo fenotípicamente y la información que va ya generándose a nivel de DEPs. Vos por genealogía y por vinculación parental podés hacer algunas presunciones a nivel de cabaña. Entonces algunas cabañas que están haciendo, hacen este trabajito, y bueno, para mí, aunque sea desde el punto de vista del dato fenotípico, con mi genealogía me sirve para tomar algunas decisiones. Tal vez no para inferir para la población en general,
de Angus o de Hereford o de Limango o lo que sea, pero sí para tomar decisiones dentro de tu población, porque vos tenés una población más controlada. No sé si te responde, pero estamos en esto, en los albores, o sea, acá falta tener 15 años más de datos para realmente hablar de genética enriquecida por DEPS con confianza.